En este vídeo te explicaré la historia real sobre la película Atrápame si puedes, llamada Catch Me If You Can en la versión original. Frank Abagnale Jr. fue el estafador más famoso del siglo XX, ¿verdad o mentira? Soy Albert, creador del canal Palomita Cruda, donde encontrarás la verdad sobre las películas y series basadas en hechos reales. Así que vamos a ver. ¿Realmente existió Frank Jr.? Sí, nació en 1948 en Nueva York y empezó a cometer sus primeras estafas con solo 15 años. Los cargos que se le atribuyen son fraude, falsificación, estafa, robo de identidad y falsificación de identidad, logrando recaudar varios millones de dólares. Yes. ¿Fue perseguido por el FBI? Sí, se convirtió en uno de los estafadores más buscados de los Estados Unidos y tras ser capturado por el FBI reconoció haber usado más de 8 identidades falsas. ¿Sabes la frase de haz de tu trabajo tu pasión? Seguro que se lo inventó este tipo, porque llegó a trabajar de todo lo que quiso, estudiando lo básico de cada oficio para acceder al puesto y, por supuesto, con un carisma y una cara muy grande. ¿Quién fue su primera víctima? Aunque no te lo creas, su padre. Aunque para Frank Jr. su padre era un modelo a seguir y lo admiraba profundamente, no le importó robarle la tarjeta de crédito para cometer su primera estafa. Con tan solo 15 años utilizaba la tarjeta de crédito para comprar piezas de recambio de automóvil que luego devolvía y pedía un reembolso en efectivo. Al final, Frank Jr. fue atrapado y logró librarse de los cargos por ser menor de edad, pero su padre sí que tuvo que pringar y tuvo que pagar una multa equivalente a unos $30.000 de hoy en día. ¿Utilizó la estafa de los cheques? Sí. Como en la película, empezó a dar cheques sin fondos de su cuenta personal, aunque eso le funcionaría por poco tiempo. Por eso decidió abrirse cuentas en diferentes bancos y de forma más inteligente, creándose nuevas identidades para no ser descubierto y así seguir con la estafa. Eso le llevó a crear su propia estrategia, creando sus propias chequeras para pagar en diversos lugares o insistir en los bancos para que le cambiara los cheques por efectivo. Además, tuvo la habilidad de imprimir magnéticamente su número de cuenta en los billetes de depósito sin rellenar y agregarlos a las pilas de billetes de depósito de los bancos. De este modo, algunos depósitos de los clientes bancarios iban a parar a alguna de las cuentas de Frank Jr. Your son, Frank. ¿Qué más técnicas utilizaba? Frank Jr. era muy observador. En la película ya ves que se conoce todos los rincones del aeropuerto y lo visita a menudo para canjear sus cheques. Y en la historia real, en algunas de esas visitas al aeropuerto, se dio cuenta de que la aerolínea United Airlines y la conocida empresa de alquiler de vehículos Hertz dejaban diariamente una bolsa llena de efectivo en un buzón con llave y nada más, o sea, solamente con la llave. Ante ese agujero de seguridad se le presentó una gran oportunidad. Se hizo con un disfraz de guardia de seguridad del aeropuerto y se puso al lado del buzón con un cartel donde se podía leer «Deje el depósito con el guardia de seguridad». Con ese método acabó robando miles de dólares en efectivo y cuando finalmente fue capturado e interrogado por la policía, dijo: «Los encargados me daban el dinero sin preguntar, pero ¿cómo podían creer que el buzón estaba fuera de servicio?». ¿Se hizo pasar por piloto de aerolínea? Sí, tras tantas horas en el aeropuerto, se dio cuenta de lo fácil que era conseguir un uniforme de la compañía Pan American World Airways. Con una simple llamada telefónica y diciendo que se lo había dejado en un hotel de otra ciudad, le dieron cita para recoger su traje nuevo. Y como era muy astuto, se presentó con un número de identificación de empleado falso y también falsificó la licencia de piloto de la Administración Nacional de Aviación. Todo eso se muestra en la película. Y aunque Frank Jr. jamás llegó a pilotar un avión, sí logró viajar unos 1.600.000 kilómetros aproximadamente, repartidos en 250 vuelos y logrando visitar 26 países diferentes, alojándose en lujosos hoteles sin pagar ni un dólar. Según él mismo, el truco estaba en no viajar nunca con su, entre comillas, compañía aérea, para no levantar sospechas. Frank, Captain Oliver, John Larkin, the co-pilot, Fred Tully, flight engineer. ¿Se hizo pasar por doctor?
Sí, durante casi un año, Frank Jr. se hizo pasar por doctor en un hospital de Georgia, bajo el alias de Frank Williams. El motivo de su cambio de identidad y de oficio fue que casi lo arrestan al aterrizar en Nueva Orleans. Por ese motivo, eligió empezar una nueva vida ficticia a 800 kilómetros de Nueva Orleans, en Georgia, con el nombre de Frank Williams y su tapadera como doctor. Allí conoció a un doctor de verdad con el que hizo buenas migas y se ofreció amablemente a trabajar como supervisor de internos residentes hasta que el hospital encontrase a alguien más para el trabajo. Y aunque él pretendía dedicarse únicamente a tareas administrativas, ya que no tenía ni idea de cómo ejecutar su trabajo, no pudo librarse de las urgencias nocturnas de sus pacientes, de las que siempre salía ileso porque animaba a los estudiantes en prácticas del hospital a actuar bajo su supervisión con la excusa de avanzar más rápido en su aprendizaje. Al final, y tras un tiempo en el hospital, entendió que estaba poniendo en riesgo la vida de las personas y decidió abandonarlo por su nula capacidad de responder a situaciones de vida o muerte. ¿Se enamoró y se prometió con una enfermera? No, esta parte de la película es ficticia. ¿Se hizo pasar por abogado? Sí, mientras hacía sus peripecias como primer oficial de la Pan American World Airways, Frank Jr. le dijo a una azafata con la que salía que también era estudiante de leyes en Harvard. Esta chica le presentó a un abogado de Luisiana y a su vez este le dijo que allí necesitaban abogados, pero que para ello antes debía aprobar un examen. Fue entonces cuando falsificó unos documentos que lo certificaban como estudiante de la Universidad de Harvard para poder presentarse ese examen, que acabaría aprobando. De ese modo, terminó consiguiendo trabajo en la oficina del fiscal general del estado de Luisiana a los 19 años. Al preguntarle por cómo demonios llegó a aprobar ese examen, él contestó: realmente estuve estudiando durante un mes y aprobé el examen al tercer intento. Lo bueno de todo eso es que necesitaban abogados de forma urgente. Por ese motivo te dejaban repetir el examen y yo lo hice hasta aprobarlo. Y así estuvo trabajando de abogado durante 8 meses y lo tuvo que dejar antes de que uno de sus compañeros de trabajo descubriera su tapadera. ¿Se hizo pasar por profesor? No hay pruebas de ello. Aquí hay un poco de controversia porque Frank Jr. así lo afirma en sus libros y en las entrevistas, diciendo que se hizo pasar por profesor en la Universidad Brigham Young impartiendo clases en la carrera de sociología durante un semestre usando una de sus identidades falsas. En cambio, la universidad lo niega en rotundo. No sé qué piensas tú, pero yo a este tipo lo veo capaz de cualquier cosa. ¿Acabó juzgado por la ley? Sí, pero ¿cuál de ellas? Porque Frank Jr. fue arrestado en Montpellier, Francia, en 1969, cuando un asistente de Air France, con la que había tenido un romance, lo reconoció e informó a la policía. Y cuando la policía francesa lo detuvo, 12 países diferentes solicitaron su extradición por los fraudes que había cometido en cada uno de ellos. ¿Escapó del FBI? Sí, y 2 veces. La primera fuga sucedió como en la película. Ya en Nueva York, donde iba a ser juzgado en Estados Unidos, Frank Jr. escapó por la parte trasera del avión. Corriendo, escaló una valla y tomó un taxi. Se fue directamente al Bronx, donde se cambió de ropa y fue al Banco Montreal a recoger $20,000 que tenía guardados. Fue arrestado tiempo más tarde mientras hacía cola para comprar un billete de avión dirección Sao Paulo, Brasil. Y la segunda fuga ocurrió en abril de 1971, cuando Frank Jr. logró escapar del Centro Federal de Detención de Atlanta mientras esperaba su juicio. Él y una amiga, que nunca ha sido identificada, trazaron un plan de escape propio de una película de Hollywood. Ella se disfrazó de hombre y se hizo pasar por un agente del FBI, que estaba llevando el caso de Frank Jr. Y gracias a esa mentira, su amiga logró reunirse a solas con él y hacer efectiva la fuga. Vestida de agente del FBI, logró sacarlo de la prisión y llevarlo a una estación de autobuses, donde ambos cogerían diferentes caminos y se les perdería el rastro. Poco tiempo después, y otra vez con la intención de llegar hasta Brasil, fue arrestado por la policía tras estar en busca y captura. ¿Acabó trabajando para el FBI?
Sí, estuvo casi 5 años en una prisión federal estadounidense cuando logró un acuerdo con las autoridades para ir en busca de otros estafadores que estaban dando muchos dolores de cabeza al FBI. El gobierno federal de los Estados Unidos accedió a liberarlo con la condición de ayudar al FBI a investigar otros delitos cometidos por estafadores, pero sin cobrar ni $1 a cambio. Mind if I take a look? ¿En qué se basa la película? En 1980 lanzó su libro autobiográfico Atrápame si puedes, que más tarde inspiraría esta película. Y como critica este film, él mismo reconoció que la historia está un poco dramatizada y exagerada, pero que la esencia de la historia permanece.